Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy no vamos a hablar del Camino de Santiago, pero sí que vamos a hablar de otro de los caminos muy importantes que surgen, ¿no?, en Europa, como es la Vía Francígena. Y para ello tenemos a Carlota. Muy buenas, Carlota, ¿qué tal estás? Hola, José Mari, fenomenal. ¿Y tú? Pues muy bien, la verdad que no nos vamos a quejar, ¿no? Ya la verdad que, como hablamos aquí al principio, ¿no?, de recién llegado de correr, por eso me veis con esos coloretes y ese pelo, que he salido a hacer series además, que qué poco me gustan las series, pero qué bien vienen, ¿eh? La verdad que yo eso era de las cosas que desconocía, pero para los que corréis y os gusta correr, la verdad que como... O sea, hoy tenía que hacer 10 kilómetros a 4,30 el kilómetro y la verdad que hace 2 meses no hubiera hecho ni de broma y hoy tan contento. Eso es, sí, es la forma de mejorar. Sí, así que hay cada día un poquito, ¿no? A ver, cuando no podemos salir al camino o ir a un camino, pues aunque sea correr cerca de casa, que los que vivimos por sitios bonitos, ¿no? No sé dónde estás tú ahora, pero yo en Pamplona, joder, aquí tenemos unos caminos que la verdad que es una gozada y de vez en cuando puedo salir al camino también para correr. Yo tampoco me puedo quejar porque tengo el Ebro muy cerquita de casa y la arboleda es muy larga. O sea Joder, por que ahí tienes que tener unos paseos planos y bonitos, ¿no? Para hacer largos, bueno, con mucha pista además, nada qué de pasada. asfalto, o sea que una gozada para correr también. Qué guay, ¿no? Yo aquí salgo el paseo de larga, que es parecido, pero probablemente no tan recto como el Ebro. Bueno, todo tiene eso aquel. Yo estoy en Pamplona y la verdad es que es una ciudad muy verde, muy bonita. Pues sí, y la verdad que antes hablamos de las carreras, pero te vas a tener que venir. Hay una carrera que se ha puesto ahora muy de moda, que es la de las murallas, que es una carrera nocturna que se corre por dentro de las murallas de Pamplona, que la verdad que es súper chula, y fue hace 2 semanas. Así que ya sabes, para el año que viene te esperamos por aquí. Fenomenal, porque soy una aficionada de las carreras nocturnas también. Mira qué guay, yo la verdad que eso he empezado ahora, pero vamos, volveremos. Bueno, Carlota, como te comentaba al principio, siempre empezamos con todo el mundo con el minuto peregrino. En tu caso, no va a ser del Camino de Santiago, sino que hablaremos de la Vía Francígena. Así que si alguna vez me equivoco y digo camino, perdóname y digo, me refiero a la Vía Francígena. No deja de ser un camino, así que está muy bien Pues dicho. sí, la verdad que eso es lo que digo a todo el mundo, que en el fondo hemos puesto la palabra camino, ¿no? Pero realmente la vía francígena, me imagino que sea porque la palabra en italiano será más vía, ¿no?, que camino, pero Es en el el camino de fondo Roma para todos los nosotros. caminos llevan a Roma, ¿no? Como dice eso. Eso es, efectivamente. Pues Pues venga, adelante. vamos allá. Tu primer camino. El camino de Santiago. ¿Cuántos caminos? 5. Un camino, La vía Francígena. un mes para caminar, Junio. una ciudad, Siena. una comida, Una ensalada. un recuerdo, Gallina. una canción, Come with me. una etapa del camino, Aquapendente. un momento triste, Un atardecer. un momento feliz, Lago Biberone. un color, Azul. un olor, Gardenias. pantalón largo o corto, Corto. con leche solo o cortado, Con leche. tortilla con o sin cebolla. Con cebolla, por favor. Muy bien, por Dios, ya estás. Ya me he enamorado, lo siento. Aquí ya podemos continuar la entrevista. Muy bien, otra cebollista, como debe ser. Es la reina de la cocina. El ajo y la cebolla. Los Pero los reyes. gallegos los gallegos son anticebolla en la tortilla. Yo no lo Como mi entiendo. hermana, entonces. El otro Pero día tuvimos una señora bronca en Facebook porque hubo un cocinero español cuyo nombre no voy a nombrar que dijo que la mejor tortilla era sin cebolla y dije, bueno, pues hasta aquí. Se acabó. Me retiro. bueno, todas las opiniones son respetables. Ya, pero algunas es como lo de la cebolla. Sí, es que todo mejora con cebolla. Es como con bacon y con queso. Todo mejora con bacon y con queso. Sí que es verdad, sí, yo también lo opino. Entonces, bueno, Carlota, cuéntanos, ¿cómo un español, lo que dices, ya tú tenías caminos de Santiago, pero cómo llega la vía francígena a tu vida? Porque mucha gente, aunque la gente conoce caminos, la verdad que la vía francígena todavía no es tan conocida como el Camino de Santiago, no mucha gente sabe que existe, la gran mayoría todavía no sabe ni que existe y muchos tampoco no saben ni de dónde nació ni de dónde recorre esta vía, ¿no? Pero ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo descubriste la vía francígena? Pues realmente por cuestiones del azar. Yo estaba trabajando en Barcelona, hacía años que no tenía vacaciones ni tiempo como para planificarlas y disponía del mes de agosto para mi tiempo libre, ¿no? Y pensé en hacer el Camino de Santiago porque realmente las vacaciones me vinieron un poco de improviso y tenía Uh -huh. 2 semanas para prepararlas.
pero el Camino de Santiago, a mi modo de ver, el mes de agosto está masificado, ¿no? Y el calor es sofocante. Así que lo descarté y casualmente tenía consulta con el dentista y me habló de la vía francígena. Qué Y gracia, o empecé sea, de una consulta con el dentista. ¿verdad? Casualidades de la vida. Fue así. ¿Y Realmente él la había no, hecho o la conocía? ¿Era no, italiano o...? realmente él no me habló en sí de la vía francígena, pero me dijo que él es ciclista. De hecho, Vale. participa en la quebrantahuesos todos los años. O sea, que es de Y los él me locos dijo, ciclistas. eso es, que muchos amigos suyos hacían viajes a Italia por la cantidad de caminos que había para recorrer allí. Y empecé a indagar y efectivamente había mucho para caminar. Y fue así como encontré y oí hablar por primera vez de la vía francígena. Sí, Lo que porque pasa es luego... que, Dime, perdona. dime, perdona que No te digo que la corto. gente suele pensar que Italia además luego solo es la vía francígena, pero es que no, que es que hay 50.000 vías, que está la Lauretana, que hay una cantidad de caminos que San Francisco de Asís se dedicó a patear por allá toda la Eso vida por es. la vez, que también encima vino a Santiago y peregrinó a Santiago, pero con lo de Italia también, que es como España, que empiezas a levantar una piedra y salen caminos por todas partes. Sí, 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 hay quien empieza en Turín. Quiero decir, la vía francígena, la primera persona que la realizó fue el obispo de Canterbury Uri. y salió efectivamente de Canterbury y llegó a Roma para entregar un mensaje y volvió a hacer el camino de vuelta. Pero realmente, igual que el Camino de Santiago, cada uno lo puede iniciar desde la puerta de su casa, con la vía francígena ocurre lo mismo, ¿no? Mucha gente lo empieza en Turín o en Sicilia, es también así. Pero sí que es verdad que yo eché en falta guías, información en español, porque, bueno, cuando yo empecé a mirar encontré algún blog aislado en internet, guías en italiano, en francés, en inglés, pero nada en español en realidad. Nada, ¿eh? Yo la verdad Nada. que el año pasado iba a ir a hacer la vía lauretana que va de Loreto a Asís, que es otra de las vías, no es la vía francígena, no es una de las paralelas que salen. Y lo mismo, la verdad que es muy complicado encontrar guías en español. Mira que lo que dices, que bien fácil que es traducir de español a italiano y que más o menos los españoles podemos leer en italiano, ¿no? Pero con una vía tan grande como la francígena, que va de Canterbury, ¿no? hasta Roma, que todavía no ha tenido un boom, ¿no? Es una de esas vías que todavía está como por descubrir y por renacer, ¿no? Sí, quizá porque aquí en España tenemos el Camino de Santiago y no consideran que quizá nos pueda atraer tanto, aunque yo considero que es justamente al contrario, porque Yo quien creo... hace el Camino de Santiago quiere recorrer, incluso peregrinar a Roma. Sí, sí, aparte que yo creo que por lo que cuenta la gente no nos controla un poco que la vía francígena ahora mismo es como el camino de Santiago hace 30 o 40 años, ¿no? Que todavía es de ese estilo más vacío, más acogida tradicional, más, ¿no? Que lo que dices tú, desde un punto de vista ya puramente marketingiano, ¿no? Si yo soy el que lleva turismo de España, diría, y espabilar, que hay otras vías que están ahí que son muy cómodas y que mucha gente puede ir a hacerlas y que encima, aunque no son de la UNESCO, ¿no? Que quizás el Camino de Santiago por eso todavía tiene más nombre, pero que pueden llegar a ser un día, ¿no? También algo Seguro, parecido al Camino de Santiago. seguro, porque la vía francígena todavía está por explotar. La parte italiana sí que está más cuidada, más señalizada, pero todo lo demás yo creo que tienen mucho trabajo por delante y sin duda merece la pena, ellos lo saben. ¿Y cómo te preparaste? Porque claro, dices, de Canterbury hasta Italia, yo me planto en verano, no encuentro información. ¿Por dónde empezaste? Pues en realidad fue, como te digo, a raíz de unas vacaciones y yo tampoco disponía del tiempo suficiente como para recorrer la vía francígena. La vía francígena son 2.000 kilómetros aproximadamente y eso exige disponer de al menos 3 meses. Sí, Y pero yo decías esos 2.000 disponía kilómetros con zonas de montaña, porque cuando llegas a la zona de los Alpes y por ahí, o sea, son zonas que no es... efectivamente, yo disponía de 2 semanas, con lo cual mi primera idea era salir de escoger una parte no muy calurosa, porque mi primera idea fue ir a la Toscana, que no había estado todavía y era para mí muy atractiva, pero lo descarté porque pensé, mes de agosto, Toscana, digo, me puedo freír como un huevo. Y pregunté a otros en un grupo de Facebook
a otros peregrinos que ya habían hecho la vía francígena que qué tramo me recomendaban para 2 semanas. Y así fue como empecé en Francia, en Besançon, para cruzar a Suiza a través de las montañas del Jura, atravesar Suiza y de ahí llegar a Italia, al norte de Italia, al Valle de Aosta. O Que sea, que yo, en tu como caso, las tu camino montañas, no, ni empezaba donde supuestamente empieza la vía francígena, ni termina donde termina la vía francígena, ¿no? Me encanta, ¿no? Porque esa es efectivamente. una de las cosas que en el Camino de Santiago mucha gente se plantea, ¿no? Mi camino tiene que acabar en Santiago. Y cuando una vez que ya has hecho muchos caminos es como que no, que realmente lo que importa es el caminar, ¿no? El disfrutar de ese trozo y lo que dices, escaparte 2 semanas, una semana. Claro, a mí me hubiera gustado, porque además yo soy muy andarina, muy montañera, me hubiera encantado llegar a Roma, pero en Mm, aquel momento yo no disponía del tiempo ya. para hacerlo. Pero sí que es cierto que el camino me dio mucho que pensar y bueno, por cosas de la vida lo que pasó es que finalmente volví a Barcelona, dejé el trabajo y continué caminando. Qué pasada. Entonces, O realmente sea, mi que empezaste camino, con 2 semanas, te volviste, sí, mandaste todo a la mierda y dijiste, me hablé, vuelvo. hablé con mis 2 jefas, sí, y bueno, realmente decidí que quería dar un giro a mi vida, con lo cual volví a Aosta, que era el punto en el que lo dejé, y desde Aosta continué caminando hasta Roma. ¿Y cómo fue al principio? Porque claro, la gente, imagino que tus amigos, tu familia, cuando vas al camino a la vía francígena, la gente diría, bueno, ¿y qué vas ahí? Y vas sola, y es seguro, ¿no? La gente dice, el camino a Santiago es muy seguro, pero me imagino que el encontrar alojamiento, el encontrar gente en mapas, ¿no? Para la vía francígena, pues aunque sea seguro, no será exactamente igual que el camino, ¿no? Pues mira, tenía como ventaja que no era la primera vez que lo hacía, Mm, porque el Camino de Santiago lo hice en 2017, en otra etapa de mi vida en la que terminaba una etapa, ¿no? ujú. La especialidad en farmacia hospitalaria y bueno, disponía de tiempo, con lo cual empecé en Somport y tuve la posibilidad de llegar a Santiago, incluso a Finisterre y a Muxía. Y empecé sola, con lo cual ya tuve esa lucha, Ujú. sobre todo con mis padres en aquel Y encima, momento. empezando en Son, porque el aragonés, por mucho que todavía esté empezando a despuntar, es un camino que hasta que llegas a Ponte la Reina vas solo casi 90% seguro, vamos. Eso es. Pero para mí, de aquel camino fue la parte A mí me encanta, ¿eh? más Yo es de los especial. trozos que me parece precioso y también otro de los que está por desarrollarse y por explotar, pero Aragón tiene ahí una joya que, vamos, para el que le gusta el monte de verdad, sin lugar a duda, totalmente... Y bueno, en Candanchú fue donde vi yo al primer peregrino, cuando era pequeñita. Allí fue donde aprendí a esquiar Ah, ya y somos donde dos, me yo, enamoré de Candanchú, la Astún montaña. y por ahí también. Así que estarás contenta que por fin abren este año otra vez. Sí, la verdad es que sí. La verdad Sí, que es una sí. zona preciosa y un valle que lo que dices que tiene mucho que dar en verano, ¿no? Que quizás está solo conocido por el invierno, pero que en verano es una preciosidad y tiene, vamos, yo el pasar por la estación de Canfrán, el bajar por ahí, toda esa zona es que es precioso. Yarres, Ruesta, propio Jaca, mi Jaca, vamos, es que estos sitios que me enamora. Hay muchísimos ibones. Mm. Todos ellos son maravillosos. Y cuéntanos cómo fue, o sea, ya, pues bueno, ya tienes esa experiencia, ¿no? Tu familia sabe bueno, ya tienes esa, como decimos aquí, esa pedradica, ¿no? Que te gusta ir, que vas sola, que no va a pasar nada. Pero ni todo, preparas todo bien, llegas de repente a Francia, ¿hablas francés? ¿No hablas francés? ¿Cómo es la experiencia ahí comparada con el camino? Llego a Francia y no hablo francés. Aprendí francés en el colegio, pero bueno, ya sabes Sí. también como yo cómo es el francés del colegio, a nivel básico. Y eso que llegué a tenerlo fluido a la edad de 12 años podía hablarlo perfectamente, pero la falta de práctica no es como el Ya. inglés, que puedes manejarlo en el día a día. Pero bueno, no hay nada que los gestos no solucionen y el inglés en cierta medida también me ayudó. No con las personas quizá con las que podía encontrarme en la calle, pero la oficina de turismo me ayudó mucho en Besançon, sobre todo porque llegué un día de muchísima lluvia, el recibimiento del tiempo no fue el mejor, por así decirlo, y al igual que hice con el Camino de Santiago, no tenía nada reservado, porque salvo la primera noche, lo que me gusta es
poder escuchar a mi cuerpo y decidir según cómo me siento, continúo o me detengo. Y decido según el momento donde paso la noche. ¿Y cómo eran esos sitios? O sea, ¿es la experiencia de la Vía Francígena es parecida al camino? ¿Es el mismo estilo de albergue? ¿Encontraste gente ya en los primeros días o es más parecido a quizás el Camino a Aragón es más solitario, llegas, estás solo, vas un poco a tu bola? Es muy solitario, más incluso que el Camino de Aragonés. Yo recuerdo que en el Camino Aragonés me llegué a juntar con 7 personas que íbamos Sí. coincidiendo cada noche en el mismo albergue y tenía eso de bueno, ¿no? Que había un único albergue por etapa y todos los que caminábamos coincidíamos sí o sí en aquel albergue. Sí, que sabes que al final del día sabes que aunque sea vas a tener una cena con alguien y hablar. Eso es. En la Vía Francígena eso a día de hoy no existe. Al menos en Francia y en Suiza no. O sea, no te encontraste a nadie en ningún lado, tú sola. En realidad sí, me encontré a varios peregrinos, pero como muchos serían en Francia 4, 5, Wow. pudiendo llegar, ya sí que cuando te acercas, llegas a los Alpes y subes al Gran San Bernardo, allí sí que te encuentras a muchísima gente porque eso sí que es una Claro, pero montañeros, ¿no? Me imagino que ya no son peregrinos, sino será gente que irá de montañero por la zona, ¿no? Sí, e incluso turistas, porque sí Ya. que es un reclamo turístico. Pero realmente caminando hasta allí, como mucho 5 o 6 personas. ¿Y las etapas parecidas, el kilometraje al camino, 20 y pico kilómetros cada día, o al ser un poco tan solitario haces más kilómetros porque sabes que tampoco tienes prisa? Bueno, los kilómetros los decides tú. Ya. Porque O sea, pero hay opción de, porque sabes que a veces en algunos de estos caminos no te quedan más narices que de sitio a sitio tienes 30, ¿no? O sea, aquí podías hacer 30, sí que en las de más desnivel, como en las últimas, cerca de justo antes de llegar a Italia, hacías menos, obviamente, porque quizá tenías un desnivel de 1000 metros. ya, que... Entonces, esos días quizá hacías 15. Pero por lo general yo hacía 30, incluso llegué a doblar etapas y hacer 50, pero eso fueron los menos. Wow. Y puedes hacer etapas cortas también 15, o sea, si quieres hay pueblos suficientes, hay sitios suficientes como para quedarte y hacer etapas más cortas. Sí, sí. Y En la mayoría de los casos yo diría que sí. ¿Y los sitios cómo son? Porque yo, por ejemplo, hice este año el camino de Piamonte, que va desde Lourdes hasta Pamplona o entra por Jaca, ¿no? ¿Y cómo son los albergues ahí, no? Porque en Francia yo me encontraba que eran mucho, pues, un estilo más gitano, más pequeñitos, o alguien que tenía una pequeña casa al lado de su casa con 2, 3 habitaciones. Pues en Francia, en Besançon, por ejemplo, lo que había era un convento, muchas casas de acogidas de carácter religioso. Sí que es verdad que en Suiza ya es más privado y el alojamiento es más costoso. Se recomienda recurrir, si no, a un camping. Además, los camping en Suiza están justo junto al lago Le Mans, lo cual es maravilloso porque las vistas son muy atractivas, son maravillosas, sobre todo por la mañana. Y sí que en Italia el albergue a mí me recordó mucho al Camino de Santiago, con cena comunitaria, no en todos, pero sí que la mayoría tienen hospitaleros, organizan cena comunitaria y alguna actividad con los peregrinos. Qué pasada. Entonces, eso lo dirías un poco como 3 zonas, ¿no? La parte francesa, la parte suiza, ¿no? Y luego ya todo Italia ya diferente, ¿no? Son ¿Y muy cuál es el diferentes. presupuesto medio, por ejemplo, en Francia? ¿Cuánto te podrías gastar en un día normal? Esa es una pregunta difícil. Más o menos, como siempre, sabes que es la pregunta típica del camino, ¿no? Siempre está todo el mundo, bueno, ¿cuánto te gastas en el camino? Siempre digo que los 30 no te los quita nadie si vas un poco normal, ¿no? Si no vas un poco de media, ¿no? Pero yo sé que gente que ha hecho en Francia, por ejemplo, a nosotros sí que nos subió bastante, porque a veces había un día que era una casa de acogida, digamos, pero había un día que te tenías que ir a un hotel. Encima también fue post-pandemia, con lo cual muchos de los que están cerrados, pues un día tuvimos que pagar 80 euros por un hotel. Entonces ahí un poco jugabas, ¿no? Claro, es lo que tú dices. Yo diría mínimo 30 y en algunos casos 50, sobre todo en Suiza. En Suiza.
sí, Suiza y Francia, incluso la primera parte italiana, el norte de Italia, según los alojamientos, digamos que los albergues los encuentras más sobre todo conforme vas avanzando y te vas acercando a Roma. Ajá. Los primeros, al ser más turísticos, como por ejemplo el lago Viverone, ahí quizá yo tuve la mala suerte de que muchos albergues estaban cerrados para Oh. cuando yo llegué, o por reformas o por vacaciones. ¿Porque en qué época del año hiciste la vía? Lo empecé caminé de finales de julio a principios de agosto, la primera parte, de Besançon a Aosta, y luego de Aosta a Roma, del 30 de agosto al 8 de octubre. Y luego, por ejemplo, otra pregunta que hace todo el mundo, ¿no? Credencial. ¿Existe algún tipo de credencial? Los peregrinos llevan también la concha, ¿no? Este tipo de cosas que son tan básicas, no, pero la verdad que, por ejemplo, lo de la concha no me había preguntado nunca si hay algún tipo de símbolo que diferencia al peregrino que peregrina a Roma, porque encima, como todo el mundo bien sabe, el que va a Roma no se llama peregrino, se llama romero. Pues sí, José Mari, hay credencial porque es la que te permite obtener lo que sería la compostelana en el Camino de Santiago, que en el caso de la Vía Francígena se llama testimonium. El testimonio. Sí, y que también se obtiene caminando los últimos kilómetros a Roma. Entonces, bueno, yo lo que hacía era pedir un sello en cada final de etapa, porque realmente en mi caso fue muy largo, fueron muchas etapas, con lo cual con un sello diario me fue suficiente. Yeah. ¿Y lleváis algún tipo de emblema los peregrinos, bueno, los romeros a Roma? ¿Hay algún tipo de concha especial o no? Yo llevaba en la mochila un peregrino. Así como en el Camino de Santiago tú puedes encontrar señales, además de la flecha amarilla, la concha, ¿no? Uh-huh. En la Vía Francígena la señal que se encuentra generalmente es una etiqueta con un peregrino chiquitín, en el peregrino en negro la etiqueta blanca con rayas rojas. ¿Ah? Y bueno, a mí me regalaron al símbolo, ¿no? Y lo pude colocar en la mochila. Vale, pero no hay ningún tipo de cosa, ¿no? Como la concha que lleva todo el mundo, no hay nada más o menos generalizado. No, de hecho fue una de las conversaciones que tuve con peregrinos al llegar a Italia con los que coincidí, que era algo que echábamos en falta, ¿no? El símbolo de la Vía Francígena. Sí, ¿no? Porque al final yo, por ejemplo, en Pamplona solemos jugar con mis amigos, ¿no? El juego de, bueno, o peregrino o vagabundo, ¿no? Como diferencias, ¿no? Y muchas veces los vagabundos de Pamplona no se la saben, en Santiago sí que ves muchos con la concha, porque ya saben que con eso pues pueden conseguir, ¿no? Pero quitando la broma, pero es cierto que a veces, muchas veces, pues es claro, ¿cómo diferencio a alguien que está en una peregrinación tan larga como puede ser la de Francígena de alguien que está haciendo monte, ¿no? Porque una vez que cruzas los Alpes o una vez que vas, y lo que dices, ¿no? La concha, la verdad que es una forma muy fácil y rápida de decir, bueno, peregrino, montañero o alguien que se le ha perdido la concha, ¿no? Que puede pasar, pero generalmente sueles acertar, ¿no? Sí, pues en este caso me temo que te lo tendrían que preguntar. Nada, pues tendremos que inventar algo para poder diferenciar a los romeros que van a Roma. Oye, igual tenemos aquí una idea de negocio millonaria, ¿eh? Ya te he dicho que la Vía Francígena está por explotar, pero yo creo que llegará lejos, sí. Bueno, y cuéntanos, tú vas al camino de repente 2 semanas y te vuelves a casa. ¿Cómo fue ese volverse a casa y tener que dejar eso? Pues fue una experiencia muy dura, sí. Sí, porque sentí que dejaba una familia y que luego cuando comenzaba a caminar de nuevo realmente comenzaba de cero. Ya sabes que realmente lo que hace el camino no es la gente con la que coincides en él, la gente que lo enriquece con su historia, ¿no? Porque todos cargamos con una mochila cargada de historia, la nuestra. Me has quitado las palabras de la boca, siempre digo lo mismo, o sea, que por fin alguien, bueno, yo creo que todos los que hemos hecho caminos, ¿no? Coincidimos que al final es eso, ¿no? Entonces tú vuelves a casa y ¿cuándo de repente notas que no, que te tienes que volver? Bueno, realmente yo cuando volví a casa, volví con la idea de volver.
O sea, ya lo tenías totalmente claro que ibas para hablar con todo el mundo y ¿cuándo nació esa idea en ti? Era algo que no quería hacer por teléfono Ujú, y que sentía que debía hacer cara a cara, ¿no? ujú. Ah, y una vez liberada o, por así decirlo, volví para finalizar el camino. ¿Y qué te decían tu familia, tus amigos, tus jefas? Bueno, yo creo que mi familia, en cierto modo, también, eh, digamos que se lo esperaban, ¿no? Era una Ya te decisión, conocen, ¿no? sí, era una decisión que quizá había ido posponiendo durante un tiempo. Y que el hecho de empezar a caminar, tomar perspectiva, ¿no? Cuando te alejas de la rutina eres capaz Ujú. de valorar tu vida con otra perspectiva, ¿no? Y eso te permite quizá tomar las decisiones que de otra forma no eres capaz de llevar a cabo. Ujú, totalmente de acuerdo. Pero claro, luego una cosa, tu familia, pero tus jefas, ¿qué te dijeron? O sea, porque aquí hay mucha gente que es súper comprensible y si te conocen, ¿no? Y alguno que pueda decir, bueno, ¿y esto de dónde viene, no? Pues tengo suerte porque las dos son muy humanas y lo primero que me dijeron fue que bueno, que para cuando quisiera volver tenía la puerta abierta. Ah, pues la verdad que eso es una gozada y ver que no, que el mundo creo que va cambiando, ¿no? Y que cada vez hay gente más humana, ¿no? Y que aparte yo creo, ¿no? Que esto ahora cuando hablan del employer branding, ¿no? Y de tener feliz a la gente, que es, bueno, alguien que le dejas irte de esta manera, ¿no? Sabes que cuando dejas la puerta abierta siempre es de verdad, ¿no? Y que si realmente quieres, pues bueno, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, me fui con una sonrisa, la verdad. ¿Y Tenía cómo fue algo. cuando ya coges otra vez la mochila, dices adiós a todo el mundo y llegas otra vez a donde habías dejado aquel momento? Pues lo que te comentaba, por una parte mucha ilusión, muchas ganas, porque sentía esa necesidad de completar lo que había empezado, ¿no? De caminar realmente hasta Roma. Y por otra parte una sensación muy grande de pérdida, Ya. porque sentía bueno, que en realidad había dejado una parte de mí atrás y realmente debía volver a descubrir un nuevo camino y hacerlo de nuevo, ¿no? De cero. Ujú. Y cuando, claro, vuelves ahí otra vez, ha cambiado el tiempo, ha dejado un mes, ¿la sensación al primer día de andar era como si no hubieras parado de andar o fue como volver a empezar otra vez de cero? La sensación era de no haber parado de andar. También he de confesarte que esas 3 semanas que estuve digamos, de parón, mi pie también las agradeció porque volví de la primera parte con una lesión bastante importante en el pie izquierdo. Y de hecho me pidieron que no hiciera, bueno, pues que no hiciera actividad física, ¿no? Que es lo que siempre te recomienda Ujú. eh, habitualmente un traumatólogo. Pero, pero bueno, a mí en otras ocasiones ya me había funcionado. Yo lo que necesito es mover la articulación, fortalecerla y luchar con el dolor y caminar ayuda a ello. Y a mí me fue bien, la verdad. Ujú. O sea, que empezaste a caminar, claro, cambia la gente, cambia todo, cambia hasta la temporada del año, ¿no? El tiempo empieza a cambiar y empiezas ya a entrar un poco en la dinámica, ¿no? ¿Cómo son esos primeros días? Pues esos primeros días fueron muy calurosos, pero preciosos. El Valle de Aosta, si no lo conoces, es muy, muy recomendable, sobre todo si te gusta la montaña, porque hay unas vistas impresionantes y la gente es muy abierta. La gente es muy abierta, la ciudad es preciosa, muy colorida, peregrinos pocos y los que hay con muchas ganas bueno, pues de caminar a ratos juntos. Tuve la suerte de conocer a Cedric bueno, unos días después y bueno, la verdad es que llegamos juntos a Roma al final, o sea que fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Y qué perfil tienen los peregrinos de la vida franciscana? O sea, al final dices, ¿no? El Camino de Santiago en verano en España, ¿no? Pues suele haber el perfil más
más joven, del estudiante, de la gente que tiene vacaciones en verano, mucho profesor. ¿Qué perfil recorre la vía Francígena cuando estabas tú por ahí? Pues un perfil más de gente retirada. Uh-huh. Yo coincidí con muchísima gente pues que en aquel momento ya no estaba trabajando y que adoraba caminar, había recorrido ya todos los caminos de Santiago o casi, y caminaban y recorrían también la vía Francígena. De hecho, conocí a una pareja de ingleses con los que todavía mantengo contacto, que realmente fueron como una segunda familia, porque llegamos a coincidir en muchos puntos y durante tramos muy largos. Y al final es lo que comentábamos, que al ser sobre todo en la última parte un albergue por etapa, lo más natural es que al final acabes coincidiendo con mucha gente, con lo cual acabamos coincidiendo pues con un suizo, con bastantes italianos también, con alemanes, con escoceses, con belgas. O sea, que no se hace tanto la familia esta del Camino Santiago, que vas todo el día quizás juntos, ¿no? Y te rompes un poco, sino que es más esa gente que cada uno anda un poco, digamos, a su bola, ¿no? Y al llegar al albergue es cuando ya se junta la gente, ¿no? Sí, aunque sí que es verdad que con esta pareja de ingleses llegué a recorrer etapas, no muchas, pero varias etapas las recorrimos juntos. Pues claro, ¿cuántas etapas estamos hablando que hiciste en total? Pues si no recuerdo mal, fueron 50. Unas 50 etapas, a una media de 30 y pico kilómetros al día, ¿no? Que estamos hablando de unos 1.600, 1.700 kilómetros. Sí. No está nada mal. Unos 1500, yo calculo. Aunque bueno, ya sabes que al final siempre son más. Sí, Porque sí, pues siempre... más de caminar cuando llegas al final de etapa. Luego siempre tienes que recorrer un poco la ciudad, ¿no? Conocer su cultura, su gastronomía. Si alguien que tenga poco tiempo ahora, ¿qué trozo le dirías que es el más recomendable de toda la vía franciscana? Es decir, por ejemplo, que decías tú, no tengo 2 semanas. ¿A dónde me puedo ir ahora para poder tener una experiencia y a la vez disfrutar de un sitio así increíble? Pues le preguntaría, ¿qué prefieres? ¿Llano o eres más de subidas y bajadas? Subidas y bajadas. Pues si eres más de subidas y bajadas, yo te recomendaría montañas del Jura, atravesar Suiza y luego los Alpes, la parte alpina. ¿Y si eres de llano? Y si eres de llano, la Toscana. La Toscana. Sí. Apuntaremos. Y la pregunta que hago a todo el mundo, al final esto se va acumulando, ya era tu sueño, vas haciendo este camino que me imagino sería el camino más largo que habías hecho hasta entonces, ¿no? Porque el Camino de Santiago, aunque sabes de Sompora hasta Finisterre, pues unos 30 y largos días, ¿no? Pero en este caso ya son los 50 y muchos, ¿no? Y si sumas las 2 semanas ya son 60 y pico. ¿Cómo es el ir acercándose a Roma cuando haces un camino de tanta distancia? ¿No? Me imagino que al final, si ya el Camino de Santiago tiene una carga emocional, ¿no? De aquí dentro, el llegar a Roma, ¿no? Tiene que ser una sensación, ¿no? Cuando vas viendo que poco a poco te vas acercando. Pues es una sensación para mí muy difícil de explicar con palabras. Si tuviera que traducirla, yo la definiría como Monte Mario, porque para mí fue el momento en el que vi por primera vez la Basílica de San Pedro y donde realmente ya sentí que, bueno, pues que ya estaba allí, ¿no? Y recuerdo que si bien la subida al Monte Mario fue dura, porque además veníamos de la Estorta, que es precisamente ya forma parte de Roma, pero no lo parece porque es una zona sucísima y que huele fatal, con lo cual no es el mejor recibimiento para los que llevamos caminando tantísimo tiempo para llegar hasta allí, pero subes al Monte Mario, tienes toda la panorámica de Roma y bajas como volando, ¿no? Yo es el recuerdo que
que guardo en mi mente con más nitidez. Y luego, claro, la pregunta dice tú, yo ahora me estaba planteando ahora mismo, digo, el Camino de Santiago termina en la Plaza del Obradoiro. ¿Dónde termina la Vía Francígena? En la Plaza de San Pedro. En la Plaza de San Pedro, o sea, el punto neurálgico es la Plaza de San Pedro. Sí, la Basílica de San Pedro es el final del camino. ¿Y Y cómo ahí es entrar ahí? es, Porque claro, cuando entras en Santiago es una pasada, no vas por la cuesta, por otro, pero claro, la Plaza de San Pedro también es algo que magnificente, ¿no? O sea, tiene que ser, sentirte ahí, tiene que ser increíble, ¿no? Encima tú llegas con la mochila rodeado de turistas. pues te cuesta más recorrer los últimos metros que quizá una de las etapas más largas, porque efectivamente es una ciudad tan turística y sobre todo ese punto, el Vaticano, que bueno, cuesta llegar, pero cuando llegas y bueno, no sé si la conoces, pero la Plaza Sí, de la San conozco. Pedro es inmensa, es muy sobrecogedora. Eh, no sé describirte con palabras, pero mucha emoción, mucha ilusión y sobre todo porque salvo turistas y quizá la pareja de ingleses con la que tuve la fortuna de llegar y con Cedric no hay más peregrinos, no es tu... Tu Es momento, tu ¿no? Puro y duro. Así como en Santiago lo compartes, ¿no? Ahí es tu momento. Y claro, llegas ahí, hay oficina del peregrino, hay misa del peregrino. ¿Cuál es la tradición de la vía? No hay oficina del peregrino per se, pero sí hay una oficina en el Vaticano donde es precisamente donde tienes que solicitar con la credencial el testimonium y te lo dan en el momento. De hecho, te preguntan si quieres tenerlo en un rollito, ¿no? Protector, Sí. como la Compostela y bueno, luego puedes asistir, por supuesto, que yo tuve la suerte de llegar a Roma un martes 8 y el Papa da una misa en la Plaza de San Pedro a todos los peregrinos, ¿no? Caminantes y venidos de otras partes del mundo únicamente para escucharlo, cada miércoles. Entonces te ofrecen una invitación para asistir y el miércoles fuimos a verlo y tuvimos la suerte de, bueno, pues de poder verlo, ¿no? A un palmo porque nos pasó rozando. Qué pasada. O sea, que no hay una misa del peregrino per se todos los días que llegas a las 8. No hay ningún sitio que hagan alguna misa, reunión de peregrinos de los que van llegando, no hay nada de ese estilo. No, pero es que fíjate, preguntamos en la oficina del peregrino la media de peregrinos que llegaban a Roma a diario y como mucho nos dijeron quizá 5. Qué pasada, claro. Como para tener nada para 5 personas. Claro, entonces es muy distinto, no es comparable. Y en Roma, ¿qué hace un peregrino cuando llega a Roma, no? Yo sé que hay un albergue de peregrinos que tiene un poco más la tradición ahí, ¿no? Pero además tienes, claro, una ciudad, claro, es como Santiago, aunque parezca grande, tampoco es tan grande y la ves en un día, 2 días, y pega a todo el mundo, quédate 2 días, pero Roma, Yo, después de andar tanto tiempo, ¿qué haces cuando llegas ahí? Eso tiene que ser ¿no? Una cantidad de pues todo, ¿no? mira, José Mari, yo conocía la ciudad y mi deseo era llegar caminando, pero no quedarme para Ya. hacer turismo, ¿no? Porque creo que como para hacer turismo yo prefiero volver, pero sin mochila, Ujú. no como peregrina. Y sí que es verdad que hubo peregrinos que quizás se quedaron una semana para conocer la ciudad, pero no fue mi caso porque la conocía y sí que es verdad que quizá visité pues la Fontana de Trevi Sí. o la España, los lugares quizá más emblemáticos, las basílicas, pero no me quedé más de 2 días en Roma. Ujú. Y como bien dices, hay un albergue que además es precioso, con un patio muy verde, con varias plantas y unos hospitaleros amabilísimos que tiene la tradición del lavado de pies. Ujú. Todavía mantienen la antigua tradición del lado de pies. Eso es, sí. Y bueno, te permiten alojarte 2 noches, Ujú. que fue lo que hice.
y las 2 noches te ofrecen cena comunitaria y la primera de ellas con lavado de pies el día que llegas. Y cada uno de los peregrinos que llegan comparte con los demás su experiencia, ¿no? Sus vivencias, el por qué empezó a caminar, pues qué ha aprendido del camino y cómo se siente al llegar. Fue muy bonito, muy emotivo. Qué pasada. Y otra pregunta que me viene a la cabeza, ¿hay un Fisterra y un Musia italianos o no? Yo diría que sí. Hay quien continúa a Sicilia caminando. Otros puedes continuar caminando hasta la costa, ¿no? Hasta el mar, porque realmente la peregrinación a Jerusalén, tú llegas a Roma y continúas a Jerusalén, pero es otro camino que tengo pendiente, porque no lo he recorrido y todavía no puedo hablarte de él. Siempre eso es lo malo de hacer un camino, que sabes que cuando empiezas, que al acabar ese camino hay otro y otro y otro, y luego encima hablas con una persona que ha escrito un libro, que habla de otro, y dices, bueno, pues otro camino para hacer, y eso te lleva a otro camino y otro camino, y dices, bueno, y entre medio hay que trabajar, ¿no? Y estas cosas y eso, pero... Caminos hay infinitos, pero bueno, realmente caminamos a diario porque la vida en sí es un camino. Pues sí, y lo que hay que buscar es esos momenticos, ¿no? Que siempre digo yo, hay que salir de casa, aunque sea un rato a correr, a caminar, a pasear, Sí. hay que cada día buscar más esos momentos de desconexión, ¿no? Y de estar con uno mismo. Y lo dices, oye, si tienes suerte de poder salir una semana, 2, 3, 4, con lo que cada uno pueda, ¿no? Pero que no hay que tener miedo. Para nada, no. Y bueno, la pregunta que hago a todo el mundo, ¿y cuándo y cuál va a ser el siguiente camino? Pues, ¿O no hay nada todavía planeado? Tengo muchos caminos en mente. El camino primitivo y el camino del Salvador me llaman muchísimo la atención, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y lo que me gustaría es poder comenzar a caminar en León, llegar a Oviedo y de allí a Santiago. Eso me encantaría y además sé que necesito 2 semanas para ello, quizá un poquito más, pero que es algo asequible, ¿no? Sí. Como para poder coger vacaciones y poder recorrerlo. Sí, no, yo creo que después de hacer estos caminos largos, lo que dices, hay que también ser real, ¿no? Y decir, bueno, que no todo siempre se puede coger 50 días o 30 días, ¿no? Pero que 2 semanicas sí que se puede sacar. Sí, y luego me llama mucho la atención, ¿no? El camino que van a estrenar, si no lo han hecho ya, en Francia, que recorre muchísimos parques naturales. Y que eso para todos los enamorados de la montaña y de los caminos yo creo que será una maravilla. Bueno, y antes hablabas de que ibas a correr el trail. Ya sabes que acaban de estrenar un camino de Santiago este verano por el Val d'Aran. Eso lo desconocía. Pues lo acaban de abrir este año. La idea es que salga todo por el Pirineo catalán, por el Val d'Aran, y luego llegar y coger con el camino de San Jaume o el camino de Santiago catalán. Pero por lo que dices, por los amantes de la montaña y demás, vamos, Pirineo recién abierto este año y el camino por el Val d'Aran. Pues será una maravilla, habrá que estudiarlo. Pues nada, Carlota, oye, y luego, bueno, la pregunta que tenemos, ¿qué fue primero, el camino, la vía o el libro? Porque para los que no sepan, has escrito un libro de la vía francígena. Sí, mi paso a paso por la vía francígena, lo titulé y la verdad es que vino después. Porque como te dije, realmente mi idea eran unas vacaciones que al final se convirtieron en un giro radical, ¿no? En un punto y aparte en mi vida y bueno, llegué a Roma y cuando volví a casa sentí la necesidad de compartir la historia, ¿no? Que había vivido, que sentía que era muy bonita y bueno, que como te comentaba, a mí misma me hubiera gustado, ¿no? Contar con más información sobre la vía francígena en español y si a otros puede ayudar a conocer este camino tan poco conocido en España, pensé que podía ayudar a ello. ¿Y qué va a encontrar la gente en tu libro, ¿no? Mi paso a paso en la vía francígena. ¿Es una guía de estas al uso de día a día o es también tu experiencia personal? Pues es mi historia, ¿no? Es el por qué empecé a caminar, el que me llevó a seguir caminando y
y a qué condujo, ¿no? El camino en mi vida. Y bueno, además de ese paso a paso, ¿no? Pues también están todas mis reflexiones, los alojamientos en los que yo me fui quedando, los puntos que para mí pues tuvieron mayor interés. Sí, es como mi cuaderno de viaje, por así decirlo. ¿Y tenías un cuaderno de viaje? Porque esas son unas preguntas que mucha gente dice, ¿no? ¿Eres de las que llevas el diario y todos los días escribes en el diario o eres de las que después escribes de memoria? No, cuando hice el Camino de Santiago en 2017 yo ya llevé un cuaderno en blanco y al final de cada etapa, después de la ducha y la comida obligada, lo que hacía era sentarme, sacar el cuaderno y comenzar a escribir sobre el día, ¿no? Sobre la etapa en sí. Me encanta escribir y para mí era un ejercicio muy bonito porque me permitía reflexionar sobre lo que había vivido y siempre sacas conclusiones. Sí, la verdad que el hecho de poner en papel, ¿no? Los pensamientos es muy importante. Y la gran pregunta, tú que has hecho el camino, que has hecho la vía, ¿qué se diferencian? ¿A quién recomiendas uno y otro? ¿Por qué recomiendas leer tu libro? Cuéntanos. La vía francígena es más solitaria, como te comentaba. Allí peregrinos hay poquitos y españoles yo no me crucé a ninguno. La mayoría, como te he dicho, de Australia, Alemania, otras partes del mundo, ¿no? El Camino de Santiago, sobre todo el francés, si realmente quieres socializar, vas a tener más oportunidad de caminar con gente si no eres de caminar solo. Sí. Igualmente, para mí el camino siempre es buen momento para conectar con uno mismo, ¿no? O sea que yo siempre recomiendo empezarlo solo y siempre hay tiempo de encontrar con quién compartir etapas o incluso todas a la larga, pero siempre es bueno caminar con uno mismo. Pues Y nada, sobre Carlota. el libro, Y la vía francígena, me imagino que entonces para el que busque más ese camino interior, ¿no? Ese más con uno mismo, ¿no? Y que esté dispuesto también y que tenga la cabeza también mejor amueblada, ¿no? Porque al final me imagino que también será más duro personalmente el caminar solo tantos días. es una aventura, sí, pero es una aventura que merece la pena vivir y yo la cuento con mis ojos en mi libro, ¿no? Pero recomiendo a todo el mundo vivirla a través de los suyos, que es lo bonito. Pues nada, y recordamos a todo el mundo y dejaremos en las notas del programa el enlace a tu libro y a tus redes sociales para que la gente pueda comprarlo, pueda leerlo y si tiene alguna pregunta de la vía francígena, pues sepa con quién contactar. Y luego, mi última pregunta, en el camino siempre nos despedimos con un buen camino con Ultrella et Susella. ¿Hay algún tipo de saludo en la vía francígena? Pues yo acostumbré a escoger el mismo. Yo a todos los peregrinos con los que me cruzaba les decía buen camino, porque como te dije al principio, para mí la vía francígena no deja de ser un camino, ¿no? El camino que conduce a Roma. Pues sí. Pues nada, Carlota, nos despedimos con ese buen camino Ultrella y que caminemos mucho más, ¿no? Y que vengas aquí para contárnoslo. Muchas gracias, José Mari, y buen camino de la vida a ti también. Un placer haber estado compartiendo este ratito contigo y con todos tus oyentes del Camino People. Nada, muchísimas gracias a ti, oye, por contarnos esa experiencia y por plasmarla en un libro, ¿no? Que lo que digo, al final estamos aquí para ayudar a que la gente dé ese pasito, ¿no? Y si ponemos nuestro pequeñito grano de arena y eso, pues oye, anima a alguien, ¿no? A caminar y le saca un poco de ese estado de confort, ¿no? Pues habremos hecho nuestra parte. Claro que sí. Un placer.